Los ataques y las críticas hacia él y su familia no paraban. Muchos consideraban que su carrera ya había terminado, pero no era nuevo para él recibir tanto hate, pues al comenzar a ser conocido nadie lo tomaba en serio y solo lo consideraban un chiste, porque empezó en el freestyle con rimas bastante curiosas. ¡Tu mamá se llama Norma! Para después hacer críticas muy controversiales. Me cagan esas y las que salen a rayar sus chicadas en la calle. Esas no ni rucas se deberían de llamar. Y tener una relación poliamorosa que terminó muy mal. El 15 de enero de 1996, en Irapuato, Guanajuato, nace Víctor Daniel Ayala Valladares. Sus padres se conocieron muy jóvenes y cuando apenas tenían 16 años, tuvieron a Daniel. No fue planeado, las dudas y la preocupación de qué pasaría era una constante en la mente de los dos. A pesar de que todo era incierto, reciben apoyo de sus familias y los dos terminan sus estudios para después empezar a construir un patrimonio. Hijo de un padre licenciado en informática y una madre psicóloga, crece con todo el amor que se le puede dar a un hijo y no le falta nada, pero cuando Daniel apenas tiene 5 años pasa algo que cambiaría su vida de un momento para otro. Sus padres toman la decisión de divorciarse. Daniel no entendía lo que estaba pasando, aún estaba muy pequeño para comprender del todo la decisión que habían tomado sus padres. Aún así nace en él un gusto que es muy común en México, se siente atraído por el fútbol, lo amaba y uno de sus sueños se vuelve ser futbolista profesional. Se vio muy influenciado por su padre, porque a él le gustaba este deporte y jugaba el juego FIFA, y Daniel lo veía. Recordemos que su padre era muy joven y le gustaba en sus tiempos libres jugar videojuegos. Sus padres, al notar esto, lo meten a una escuela de fútbol, pero cuando cumple 8 años se terminaría ese sueño. Su madre, por cuestiones de trabajo y con el pensamiento de que lo mejor es irse a otro lugar a empezar de nuevo, se va junto con Daniel a Toronto, Canadá, e inician una nueva vida. La estancia aquí no dura mucho tiempo. Después se van a Calgary y permanecen en Canadá un total de 3 años. Durante su estancia ahí se dio cuenta que la música rap era muy común, pero no era la primera vez que la escuchaba, pues a su padre le encantaba este tipo de música y se fue familiarizando con ella, pero el género que haría que naciera una pasión dentro de él pronto estaba a punto de descubrirlo. Estaba viendo la tele y una presentación fue lo que llamó su atención. El artista Héctor el Father estaba cantando. La curiosidad, sorpresa y admiración nació en Daniel y se convirtió en su artista favorito. Pero como si fuera amor a primera vista, se enamoró del género que estaba cantando, reggaetón. La canción Baila Morena de Héctor y Tito ahora era su favorita. Y lo único que pasaba por su mente era que quería ser como ellos. Se veía reflejado en su artista favorito. Para los que desconocen de este tema, Héctor el Father y Tito el Bambino fue un dúo puertorriqueño considerado como uno de los más influyentes del género reggaetón. Iniciaron desde 1995 y en 2005 se separaron. Con el nacimiento de esta nueva pasión por la música, le pide a Santa Claus una mezcladora, porque primero se interesó en convertirse en un DJ. También quiso una batería y aunque nunca recibió clases, le gustaba tocar sin tener ni idea de cómo hacerlo. Su madre compró una cámara que terminaría usando Daniel para grabarse a sí mismo mientras se imaginaba en un escenario cantando frente a miles de personas. A los 8 años inicia a cantar sobre las canciones e improvisando, y poco a poco nace en él la creatividad para escribir canciones. Te preguntarás, ¿qué pasaba con su educación de pequeño? Pues la verdad es que desde una corta edad no mostraba dotes de buen estudiante. Reprobó un año en la primaria, pero esto no tenía nada que ver con su conducta, porque siempre fue un niño muy tranquilo, solitario y de pocas amistades, aunque resaltaba su espontaneidad y seriedad. Algunas características que tenía las adquirió porque él nunca se sintió parte de una familia sólida. El divorcio de sus padres fue algo que entendió poco a poco, pero creció con la esperanza de que se volverían a reconciliar, de nuevo formar una familia, pero la esperanza de que eso pasara se fue muriendo con el tiempo. En 2007 regresan a Irapuato. Daniel siempre fue apoyado por su familia en cumplir sus sueños. Su padre jugaba con él a ver quién hacía la mejor rima. En un cumpleaños de su padre, Daniel cantó por primera vez frente a su familia y su abuelito le dio 20,000 pesos para que pudiera armarse un estudio casero. Compró una computadora e hizo algunas otras compras para poder empezar a grabar. Sus primeras canciones que escribió eran románticas. Las grababa con una cámara mientras su computadora sonaba el beat. Pasaba ese video a su computadora, lo convertía en MP3 y después le hacía arreglos en el software Virtual DJ. Su nombre artístico no lo
lo pensó mucho, pues se quería hacer llamar tal cual como su nombre, Daniel Ayala o Dani Ayala, pero no lo vio muy viable. Su madre se apellida Lowe, fue un apellido que ya no pasó a la siguiente generación, así que se le ocurrió ponerse Flow, Danny Flow. Ya planeaba mostrar su música y fue hasta los 16 años que tomó la decisión de empezar. Su padre le ayudó a pagar su primer video oficial de su primera canción llamada Dándote Placer. Esta salió el 3 de octubre de 2012. Los estudios no se quedaban atrás. Por alguna razón que ni él sabe, entró a estudiar biología en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, pero como era de esperarse, este gusto le duró muy poco y terminó saliendo de ahí. Hay algo que me gustaría mencionar, porque fue una de las cosas que Daniel tiene muy marcado en su vida, pues él tenía una novia y duró con ella 5 años. El problema llegó a la hora de la ruptura, pues estaba acostumbrado a estar siempre con ella y al terminar se sentía bastante solo. Entró en una etapa de su vida muy dura, en donde ya no sabía qué hacer. Parecía que su futuro era bastante incierto y a pesar de que era joven, esto hizo que recurriera a Dios. En ese momento de desesperación le pidió 3 cosas: 2 años de fama, una pareja y una hija. Su único pensamiento era que quería ser reconocido y famoso. Ni siquiera le interesaba el dinero, solo quería que al salir a la calle las personas lo conocieran y supieran cuál era su nombre, y tener una persona fiel a su lado con quien pudiera criar una hija. En este proceso de superar su ruptura, fue a un campamento de biología. Ya no estaba en la carrera, pero sus antiguos amigos sí, y lo invitaron porque sobraban lugares. Aparte de que no solo irían estudiantes de esa carrera, también de otras. Ahí conoció a quien sería su futura novia. Ella se llama Jocelyn, era una estudiante de ingeniería en mecatrónica de la cual Daniel se enamoró a primera vista. Comenzaron una relación y uno de los primeros pasos a la fama lo dio gracias a ella, pero esto lo platicaremos más adelante. Después de este suceso, hizo más canciones y más videos. Su madre le ayudó a pagar la grabación de estudio de 10 canciones, pero también Daniel, con el poco dinero que tenía, solo lo utilizaba para invertirlo en su música. Y no solo su dinero, también gran parte de su tiempo, porque se la pasaba buscando eventos donde pudiera hacer presentaciones y mandaba bastantes correos a diferentes lugares para que le dieran un espacio para cantar. Se mete a estudiar psicología, esto porque le interesa la carrera y claro que se ve inspirado en su madre, que recordemos era psicóloga. Daniel en la mañana iba a la escuela y en las tardes se dedicaba a la música. Su música sí lograba un número de vistas aceptable, pero no era nada de especial, pues él lo que buscaba era un hit que lo llevara a ser conocido al menos en todo México. Inicia a dar presentaciones en antros y bares, aproximadamente da solo 5 y cuenta con el aplauso de sus padres en todas, hasta que pasan 2 cosas que cambiarán su manera de querer darse a conocer. ¿Recuerdan que les comenté que gracias a su novia Jocelyn dio sus primeros pasos a la fama? Bueno, pues los dos iban caminando por el centro de Irapuato mientras Daniel le platicaba que la música no estaba funcionando. En ese momento vieron que había una batalla de freestyle y a Jocelyn se le ocurrió decirle que podría intentar hacer ese tipo de batallas para poder darse a conocer. Aunque Daniel no estaba convencido del todo, pasó otra cosa que le haría confirmar que ese era el camino, porque él estaba interesado en asistir a un evento local en donde se presentarían diferentes artistas, cantantes, freestylers y grafiteros, pero él llegó tarde, y cuando llegó, el organizador le dijo que ya no había espacios para dar show como cantante, pero para freestyle, sí. No le quedó de otra más que aceptar, y su primera presentación fue muy buena. Se dio cuenta que lograba tener la atención de las personas, y a pesar de que no era lo que quería, sabía que llamaría la atención. Es por eso que empieza a asistir a batallas de freestyle, pero su manera de rimar es bastante peculiar, pero no del todo mala, porque al final eso fue lo que lo llevó a dar sus primeros pasos a la fama. Antes de mencionar estas rimas que le dieron viralidad, me es relevante decir que hizo un viaje a Francia, y esto fue importante para su imagen. La razón es porque cuando estaba en el metro vi a un hombre que tenía tatuajes en la cara y estaba muy bien vestido. Le llamó tanto la atención que pensó que él podría hacer lo mismo. Si se tatuaba la cara, las personas voltearían a verlo y sería más fácil que lo reconocieran. Entonces ahí fue cuando cambió su imagen, y aunque algunos de sus tatuajes no tienen un significado, él solo lo hizo para tener un diferenciador entre las personas, ya que recordemos que lo único que quería era ser famoso. A los 23 años es cuando comienza con las batallas de freestyle y llegan momentos inolvidables, que se volverían clips virales con los que se daría a conocer en este mundo y su nombre lo empezarían a reconocer. En su tercer evento dice esto: Mira mi dedo, ¡ja! Mira mi dedo, el mago lo hizo de nuevo. El cual fue uno de sus primeros clips que se volvería viral. En el cuarto evento pasa lo mismo con este. Eso estuvo
cago absolutamente de la su mamá es tan hija de que se pone a ver las novelas afuera de Electra. Y así se empieza a dar a conocer. De hecho, él mismo es el que subía sus clips de video en una página llamada Contenido Danny Flow, en donde las descripciones eran en tercera persona, como si Danny Flow no estuviera detrás de la página. Se hace viral en TikTok y Facebook, pero había un gran problema que no dejaba dormir a Danny. Todos lo tomaban como un chiste, como una burla y como el hazmerreír, y claro que esto provoca que reciba cantidades exorbitantes de hate, mensajes, comentarios y críticas totalmente negativas, pues sus rimas eran sexualmente atrevidas y morbosas, y esto solo provocaba en las personas risa y no lo tomaban en serio. Daniel lo que quería desde un principio era que con esta fama conocieran su música, y sí, aunque recibió hate lo voltearon a ver. Primero lo invitaban a entrevistas, podcasts, incluso un evento llamado La Cantera, creado por Franco Escamilla, para impulsar el talento emergente de freestyle. Pero lo que realmente le interesaba a Danny llegó en una llamada. Un cantante de Piedras Negras llamado Mickey Ricón se interesó en él y le ofreció la posibilidad de grabar videos musicales. Fue solo a grabar una canción y su video con él, un viaje muy largo en camión, pero este video cuando lo hicieron público llegaría a un productor llamado Jos Macías, que le encantó la canción y ya había visto sus clips de freestyle. Busca a Daniel y juntos graban aproximadamente 3 canciones. De hecho, iban a hacer una disquera nueva, pero al final no se dio. Estas canciones nuevas son escuchadas, pero siguen sin ser nada viral. Al mismo tiempo, toma la decisión de dejar la carrera de psicología. Solo estuvo 4 cuatrimestres en ella y aparte de abandonarla, también hace su última batalla de freestyle. La razón por la que decidió abandonar las batallas fue porque él seguía centrado en que su fin último era la música y porque ya llevaba tiempo sin tener un clip viral de alguna batalla. Planea la última a finales del año 2020 y llega. En ella haría uno de los momentos por los que las personas más lo recordarían, pues hizo esta rima. A mí me gusta las normas. Tu mamá se llama Norma. A pesar de que fue un video muy viral, la decisión ya estaba tomada y llega una gran sorpresa a su vida, pues su novia se embaraza y tiene a su primera hija. Sí, era uno de sus deseos, pero la angustia y preocupación se adueñan de él, tanto que decide ponerse a trabajar. Trabaja en un Kentucky, fue mesero de un restaurante de tortas ahogadas y atendió una tienda. Pero lo que más recordaría fue un trabajo en el que solo estuvo un día, pues sucedió un accidente. Planeaba convertirse en chofer de Uber. Su madre le da un auto y los permisos, pero cuando ya estaba por finalizar su día, tiene un fuerte accidente. Choca de frente con una camioneta, el auto es pérdida total, pero Danny sale ileso. Al momento que estaba trabajando también seguía con la música y después de no tener mucho éxito, llega uno de los momentos más esperados por Daniel, pues una disquera muy grande se interesa por él. Firma con Universal Music y sacan algunas canciones, a las cuales les va muy mal, y con esto la esperanza de Danny comienza a caer. La desesperación se adueña de él y su sueño de ser famoso lo ve más lejos. No sabe qué hacer, pues pensaba que su tiempo para convertirse en cantante ya estaba pasando. Ya tenía 26 años, casi 27, y se la pasaba comparándose con personas que llegaban a la fama muy jóvenes, y también creía que había algunas otras que tardaban mucho en pegar, pero aún así sentía que difícilmente iba a poder lograr lo que quería, pues los seguidores que había conseguido en sus redes sociales ya estaban bajando, pero aún le quedaba una bala. Escribió una canción un tanto explícita titulada Las que no tienen papá. Esta canción se la presentó a Universal, pero por obvias razones la rechazaron. Daniel estaba desesperado por sacar esta canción porque tenía un buen presentimiento con ella, y a pesar de que ya había recibido un no por parte de su disquera, no le importó, y el 31 de diciembre de 2022 sube a TikTok su canción y se vuelve viral en cuestión de horas. Universal, a pesar de ver el potencial que tenía la canción, después de 8 meses de haber trabajado con Danny, le dicen que este tipo de música dañaría la imagen de la disquera, así que terminan contrato. A partir de aquí, en conjunto con una disquera independiente, saca más canciones de ese mismo estilo y con el mismo tipo de letra, morbosa. Ejemplos de ello: Abre las patas, Qué rollito primavera y Martillazo. Se vuelve tema de conversación en México y suena en distintas partes de Latinoamérica. Se posiciona como uno de los artistas más escuchados en México y llegan colaboraciones con artistas muy reconocidos. Reggaetón Champán,
Así se llama la canción junto a Bella Cat, que lo daría a conocer por distintas partes del mundo y que lo posicionaría como uno de los artistas del momento. Pero no solo la canción llevaría ese nombre, también en sus canciones sería llamar el del reggaetón champán, esto como un sello de él y porque recordemos que le gustaba el fútbol y en un partido que estaba viendo el comentarista dijo: esto es fútbol champán, y ahí se le ocurrió que sería buena idea utilizar esto como un sello y como nombre de una canción que sin pensar se volvería hasta el día de hoy en la más reconocida de él. Pero su carrera era todo un debate. Mientras muchas personas estaban de acuerdo pues el reggaetón mexicano ya estaba volviéndose internacional, a muchas otras personas les parecía una completa aberración, más que el tipo de música, el tipo de letra, y nuevamente le llovieron bastantes críticas, pero el éxito que habían tenido sus canciones era innegable. Justo en el momento en que tenía toda la atención y los reflectores estaban sobre él, una declaración del pasado en un podcast detendría su ascenso. Y a la que se vayan las feministas porque como mexicano no me representan. Váyanse a la y de paso un rato. De verdad que a esas yo las mato. Critica de una manera fuerte al movimiento feminista y claro que se le van encima. También hace comentarios que se salen totalmente de contexto y lo llaman hasta Esto causa una vez más una ola de hate hacia él y con esto su cancelación. Él en muchas entrevistas ha dicho que siempre ha buscado llamar la atención de una u otra manera, así fuera de manera buena o de manera mala, y esos comentarios que hizo fueron parte de este método para que lo voltearan a ver, y sí le funcionó. El problema es que fue muy tarde y fue cuando ya había alcanzado lo que quería lograr. Después de esto las críticas no paraban, pero esto era apenas el comienzo. Su novia Jocelyn se siente muy sola y Dani le propone algo. Sí, agregar un integrante más a su relación, o sea, un poliamor. Valeria es el nombre de su nueva novia de los dos y no se queda solo así. Daniel tiene una hija con ella. No vamos a indagar mucho en la relación porque es claro que cada quien tiene diferentes perspectivas de la situación, pero lo que sí tengo que mencionar es que aquí es donde ya no solo las críticas y el odio eran hacia Dani Flow, también se extendió a Valeria, pues todos pensaban que ella arruinaría la relación de Jocelyn y Dani, a pesar de todos ser conscientes de que los tres habían tomado la decisión de estar juntos. Aunque a veces no lo quería provocar, Daniel siempre estuvo envuelto en polémica. Alex Intec dio una opinión muy poco amigable sobre él. Habrá que ver qué infancia tuvo para entenderlo, porque seguramente le faltó amor. Daniel al final no lo vio como una ofensa y prefirió utilizar eso como un movimiento mediático para darse más a conocer y él mismo posteaba memes sobre ello. Llegó a utilizar la imagen de Ángel Aguilar y Cristian Nodal en sus conciertos haciéndose llamar Team Casu. Esto por la polémica de estos dos cantantes al anunciar su relación después de que Cristian tuviera una ruptura un tanto extraña con Casu. Como podemos ver, parte de su fama ha sido gracias a la polémica, pero al final ese era su plan. Acostumbraba a decirse a sí mismo: no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y siempre estuvo consciente de que no era el más talentoso, pero estaba totalmente comprometido con lograrlo y no le importaba qué tenía que hacer para llegar a su meta. Incluso cuando iba a eventos y festivales la pasaba mal. Esto porque sentía que él no tenía que ser espectador, él tenía que ser quien debía estar dando el show y de una u otra manera lo cumplió. Pasan más de un año juntos los tres y Valeria se siente incómoda con lo que está pasando y decide dejar la relación. Saca el álbum El Rey del Morbo, en donde estarían la mayoría de sus canciones que lo hicieron famoso y agregaría algunas otras. 30 años cumple y saca su álbum con ese nombre. La historia de Dani Flow está envuelta en mucha polémica. Era claro que no le importaba hasta dónde podía llegar con tal de llamar la atención y volverse completamente viral. Lo que sí es una realidad es que a lo largo de su historia demostró que realmente quería cumplir su sueño, y aunque sí quería ser cantante, más específicamente reggaetonero, su principal objetivo era volverse famoso, ser reconocido, que le pidieran fotos y que las personas supieran quién es al verlo. Pues recordemos que los tatuajes en la cara fue una de las cosas que hizo solo con ese fin, y de hecho también se hizo operaciones estéticas en la cara, se adelantó el mentón, se quitó papada y cachete. Actualmente su fama cayó radicalmente, pero sigue sacando música y reitera en todas las entrevistas que seguirá haciendo música hasta su último día, porque no se ve haciendo nada más que eso. Cumplió el sueño que tenía de pequeño, y aunque muchos critican la manera en cómo lo logró y las letras de sus canciones tan explícitas, él quiere mostrar que no solo puede cambiar como
como persona, sino también la música que hace, y que no necesariamente necesita del morbo para poder hacer una canción. Muchos piensan que solo fue una moda y que hasta ahí llegó, pero el futuro es completamente incierto, y a veces cuando creemos que todo terminó, la vida nos demuestra que no.